En estos momentos hay mucha gente que se plantea una pregunta muy concreta: ¿por qué fracasan los países? Hasta ahora daba la impresión de que hay países que han nacido pobres, viven pobres y seguirán siempre pobres. Pero hay un dato verdaderamente significativo. Hay países que no son ricos y sin embargo tienen un nivel de vida superior. Y hay países que objetivamente tienen todos los elementos para un desarrollo sostenido, incluso un desarrollo superior a aquellos países que los consideramos ya en un nivel suficiente o más que suficiente de desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en estos países hoy pobres existen muchos medios absolutamente necesarios y totalmente positivos para un desarrollo sostenido y un desarrollo de primera clase. Pero falla la administración, fallan las instituciones. Entonces no es un tema, no es una condena histórica la que se extiende sobre ciertos países y unos privilegios sobre otros, sino que hay que analizar la situación de cada uno de los países para ver en qué puntos estos países están tropezando y cómo es posible desarrollar en esos países una nueva conciencia, una nueva estrategia, una nueva política, unas nuevas instituciones, para que esos escollos no sean cortocircuitos a cualquier programa democrático, educativo, económico. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde: analizar el caso concreto del Perú, que es un país rico en recursos minerales, petrolíferos, pesqueros, agrícolas, ganaderos, en fin, casi uno de los países privilegiados de la Tierra, y sin embargo no se encuentran en los primeros puestos, sino en puestos bastante atrás, pues porque carecen de esas instituciones que deben funcionar perfectamente bien si no quieren colapsar, si no quieren fracasar. Por eso es un país emergente, es un país de grandes promesas, de grandes posibilidades, y necesitamos puntualizar y subrayar aquellas políticas que pueden sacar a este país de ese callejón sin salida o de esas dificultades y llevarlo al nivel que le pertenece, al nivel que sus recursos hacen posible. Y entonces vamos a hacer un análisis sencillo, puntualizar y subrayar algunos de los elementos fundamentales para el desarrollo y, sobre todo, describir a un país, sinceramente. No se trata ahora de pintarlo con colores fantásticos, ni mucho menos, pero sí describir un país de las grandes posibilidades, de las grandes promesas y de las realidades positivas, concretas, en las que se fundamenta cualquier proyecto de futuro. Bueno, y esto lo ha dicho José Luis Villacorta, que es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, que, como veis, pues no es una perspectiva turística lo que se propone, sino una mirada desde ese punto de vista. La emergencia de un país, que de hecho queda reflejada en un dicho famoso: vales un Perú. Es una expresión que refleja la potencialidad. Efectivamente, es un recorrido el que pretendemos por la historia, por la economía, por el hoy, y que podemos también contrastar con algunas otras experiencias. Por ejemplo, en El Salvador y otros países de Centroamérica, pues no podríamos hablar tanto de economías emergentes, sino más bien de estados fracasados. En esa comparación también nos vamos a mover, y vamos a ver también, pues, en el día a día, en la intrahistoria de algunas personas y de algunos lugares, como por ejemplo Alto Trujillo, donde solemos compartir él algunos meses, ahora más, yo ya 12 años, pues la vida concreta de muchas personas, cómo estas variables y estas cosas de las que se habla en economía también repercuten después a nivel
concreto en la vida de algunas personas o de las personas en general. Mi nombre es Aitor Esteban.